Bueno, seguimos con nuestro programa Tercer Mundo. Tenemos el agrado, la verdad es un honor para nosotros. Contamos con Javier Calderón Castillo, es investigador del CELAC, magíster en Sociología y doctor en Ciencias Sociales de la UBA. ¿Es así? Sí, sí. Buenos días para ti y para todos los oyentes. Gracias. Bueno, básicamente te convocamos para que nos comentes un poco un artículo que publicaste ahí en el CELAC sobre los evangelistas. De todos modos, pretendemos un diálogo abierto y vamos a ver si podemos también tocar otros temas. Vimos que vos hablás en el artículo sobre unos ejes que mencionás sobre el pentecostalismo. Ahí está, perdón. Político en las iglesias pentecostales. Vos mencionás 3 ejes básicos. Recuerdo que uno de ellos es el tema de la ideología. Si nos puedes un poco explicar esto, cómo los dividís. Sí, lo primero decir que las iglesias, las que conocemos y llamamos iglesias evangélicas, son exactamente grupos neopentecostales que surgieron, unas tendencias religiosas protestantes que surgieron en los Estados Unidos, que son de origen de los Estados Unidos, que se pensaron desde los Estados Unidos y que desde los años 80 vienen colonizando, podemos usar esa palabra, o vienen llegando a América Latina desde Estados Unidos, insertándose en las sociedades latinoamericanas, disputando con la fe, con los grupos católicos, que bueno, toda Latinoamérica fue históricamente, bueno, desde todo el proceso de conquista, muy católica, y estos grupos neopentecostales vienen disputando ese lugar de la fe en toda América Latina. Por eso podemos ver que de norte a sur los países más neopentecostales serían los centroamericanos, especialmente Honduras, Guatemala, donde la población religiosa ya se divide, más o menos el 50% de los habitantes son que dicen profesar alguna religión son protestantes, son neopentecostales, y el otro tanto se dicen católicos. Cuando históricamente habíamos dicho la mayoría eran católicos. Claro, entonces en menos de 30 años los neopentecostales lograron revertir y atrapar, digamos, a segmentos importantes de la población básicamente con algunas ideas que ustedes venían planteando. Uno, son mediadores muy fuertes de la actividad familiar y son defensores muy conservadores de la idea de la familia, y eso parece ser que le dio respuestas en el orden, digamos, espiritual a buena parte de la sociedad. Eso no sería un problema, digamos, respetando los cultos y respetando las ideas religiosas de todo el mundo. Eso no sería un problema si eso no se trasladara a la política, ¿no? Que es un fenómeno que podemos hablar ahora más adelante. Pero bueno, el otro tema es que promueven básicamente la idea del trabajo, pero el trabajo como una especie de definición individual. O sea, son iglesias supremamente individualistas que se asemejan al neoliberalismo. ¿Sí? A esta idea del neoliberalismo del sálvese quien pueda, de si no tienes éxito es porque no quieres, es porque se te dan las condiciones, ¿no? Antes de profundizar en ese tema, que ahora en un minuto lo vamos a desglosar bien, vos hablás en el artículo de que hay alrededor de 19.000 iglesias en América Latina. Esto habla de una atomización increíble, y vos de alguna manera decís que esto les da un poder, ¿no? Sobre la política, al ser tan individuales y no tener una conducción como la Iglesia Católica, un papa. Vos mencionás que esto de alguna manera los ayuda a diversificarse y a ser tan masivos.
Sí, eh, digamos, es difuso el momento en el que ellos empiezan a hacer política, no sabemos exactamente cuándo empiezan a participar en la política. Lo que sí es cierto, y aquí no está claramente en el artículo, después ya lo desarrollamos en uno posterior, y es que con la crisis de los partidos que hubo en los años 90 en toda América Latina, y los cambios de la globalización, el neoliberalismo, bueno, también la revolución digital, digamos, todo eso modificó un poco el mapa político de América Latina. En algunos países se perdió la mediación que hacían los partidos de las aspiraciones y las necesidades de las comunidades. Entonces, esa ausencia de los partidos políticos o de los movimientos sociales, de los movimientos populares en las comunidades, fue reemplazada por las iglesias neopentecostales, que tienen como característica que tienen mucha inserción territorial, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa inserción territorial les ha facilitado desarrollarse ahí en esos nichos comunitarios y empezar a mediar en la política. Ocuparon un espacio dejado por los partidos políticos y los movimientos sociales. Es decir, que en esa unión con el neoliberalismo se necesitan mutuamente, porque el neoliberalismo deja en la miseria a un sector muy grande de la población y ahí aprovechan el espacio estas iglesias para meterse, digamos. También, sí, también, digamos, ahí yo digo que van de la mano porque el neoliberalismo también, y este es otro punto que tampoco está en el artículo, pero que hay otros trabajos ahí que tenemos que ustedes pueden revisar, que el neoliberalismo destruye el Estado como garante de derechos en las comunidades y en los territorios, y esa ausencia de Estado, esa ausencia de partidos, pues es llenada por estas iglesias, que resuelven lo espiritual, ¿no? Y le dan cierta ánimo de continuar a estas comunidades que no tienen que comer, que tienen dificultades para el trabajo, y se convierten en una especie de coaching de pobreza, ¿no? O sea, los pastores lo que hacen es, los domingos, la gente va a estas iglesias a recibir aliento ante situaciones dramáticas de marginación, de un Estado ausente, de un Estado ausente y sin la posibilidad de que partidos les den otra opción distinta a esta espiritual. Entonces, ese nicho, ese espacio vacío del Estado y de los partidos políticos o movimientos populares, con particularidades en cada país, bueno, se convirtió en lo que tenemos hoy, es iglesias neopentecostales participando directamente en la política, o como en el caso de Brasil, el primer presidente neopentecostal de América Latina, ¿no? ¿Y cuál es, digamos, el aparato ideológico de estas iglesias partido, digamos? ¿Cuál está? Por un lado quería preguntarte si, a pesar de ser tantas iglesias distintas, está medianamente unificado en cuanto a la fuerza política. Y después, bueno, más o menos cuál es su punto político, su punto de vista político. Las iglesias, estas iglesias funcionan como una especie de franquicias. Entonces, digamos, si nosotros tres quisiéramos hacer una iglesia, lo podríamos hacer. Uh-huh. Hay un manual, que es un documento de cómo, de toda la línea política editorial de estas iglesias, que se consigue por internet. Es un libro que dicen los neopentecostales, hecho en Estados Unidos, por supuesto, uh-huh. Que dicen que han vendido más o menos 100 millones de copias en el mundo. Eso dice mucho de la capacidad de difusión que tienen. Entonces nosotros podríamos hacerlo, pero bajo, eso tiene una franquicia, ¿no? Que nadie sabe cómo operan, porque una de las características, y que antes de entrar a este tema de lo comunicacional, en ningún país estas iglesias pagan impuestos, nadie sabe cuánto recaudan, y no sabemos si para tener una iglesia el pastor tiene que comprar la franquicia o cómo opera eso. Es todavía un poco oculto ese funcionamiento, digamos, vertical. Lo cierto es que
a diferencia de la Iglesia Católica, tienen un funcionamiento más horizontal, en este sentido de que no hay que ordenarse sacerdote para tener una iglesia, sino si alguien lo quiere hacer y le funciona, lo hace, ¿no? Entonces por eso hay un estallido grande de iglesias, lo que no significa que no tenga una centralidad. Hay algunas que son bastante masivas, la Iglesia Universal, que la Iglesia Adventista de los Santos de los Últimos Días. Bueno, ahí hay como algunas iglesias que se han venido convirtiendo en partidos donde tienen mucha fuerza y se han ido consolidando más orgánicamente. Es en Brasil, claramente, en Colombia y en Centroamérica, y vienen trabajando fuertemente en otros países. Fíjense que en Argentina, donde hay un movimiento popular grande, donde hay partidos políticos y donde hubo más o menos, bueno, una etapa de mucha participación y democracia en los últimos años, estas iglesias no tuvieron un auge y no se convirtieron en partido político. Yo registré que en los años 90, en plenos años neoliberales, hubo un partido evangelista de este tipo que trató de hacer un partido aquí en Argentina y no prosperó. ¿Por qué? Porque este tema justamente de las mediaciones políticas o sea, los partidos y los movimientos populares en Argentina y políticos en general no le dejaron espacio, no le han dejado espacio. Lo que preocupa ahora es que desde los partidos se está invitando a estas iglesias a ser parte, ¿no? Eso sí preocupa, porque ya sería otra tendencia, ¿no? No es que estas iglesias ocupen un lugar, sino que los políticos se dieron cuenta que el discurso ultraconservador de estas iglesias moviliza un sector de sus afiliados, de sus adherentes, de sus feligreses, como caudal electoral, como nicho electoral. Bueno, estas iglesias se han dedicado a hacer una impresionante movilización de recursos y de esfuerzos en lo comunicacional. Tienen, esta iglesia, por ejemplo, de los Santos de los Últimos Días, tiene una canal de televisión que sale en 110 países del mundo. Increíble. Que es increíble, o sea, tienen una audiencia increíble. Yo jamás lo he visto, pero lo vi un par de veces para el artículo, pero pues bueno, tiene música, notas de color, pues además de los actos litúrgicos. Hacen un gran show, digamos. Es un show. Claro. Y tienen la segunda, por ejemplo, en Brasil, la segunda cadena después de la red Globo, es la red de medios del partido evangelista, de los partidos evangelistas. Es una gran manera de acercarse, ¿no? Digamos, yo lo veo en la tele, tengo un problema, tengo esta desesperanza de la que vos hablás, entonces me acerco a la iglesia, pero la conozco en base a este aparato comunicacional, digamos, tenerla en la televisión todo el tiempo. Sí, tienen en la televisión, la radio, tienen un sistema de emisoras de radio, son una empresa mediática, fundamentalmente, que tienen la capacidad de ir ganando más feligreses en ese camino. Y además tienen los recursos para hacerlo. Mire, yo les voy a dar el dato del 2015, porque que es difícil, insisto, conseguir un dato fiscal, porque estas iglesias no pagan impuestos. Ahora que están poniendo impuestos a todo el mundo, vale la pena discutirlo. 25.000 millones de reales en el 2015, que significaban 7.000 millones de dólares. Fue lo que recaudó la iglesia de esta que estamos hablando, de los Santos de los Últimos Días. ¿Y esto es un dato, digamos, es un dato creíble o creemos que es solamente una parte y... No, creemos que de ahí es para arriba, es un piso, digamos. Digo, por ahí es un monto que se dio a conocer, pero en realidad es más, o realmente es eso. ¿Cómo se puede ver ese dato? Es lo que calculan este dato de 2015 es lo que calcula el Estado, el fisco, Estado, okay. ¿Sí? Que está aquí citado. Pero es como reportarlo. Si la gente llega a las iglesias, pone el dinero. Una amiga que vive acá en Almagro me cuenta que algunos días de la semana la Iglesia Universal está
en Almagro, por Corrientes. Sí. Corrientes al Ella- 4100. Y Medrano. Claro, ella vive por ahí y en algunos días ve la calle cerrada por estos carros de caudales sacando, ¿no? Y todo en negro, digamos. Y además es increíble la seguridad que hay en la puerta de la iglesia. Sí, por supuesto. Realmente hay mucha gente vestida con trajes al mejor estilo CIA, Sí. Y eso da un poco cuenta de que los debe haber ingresos. un capital importante Claro, para está cuidar. custodiando ¿no? el capital. Claro, yo aquí encontré el dato. En Brasil, estas iglesias tienen, el grupo se llama Red Records, que publican libros, sale no en 110, 147 países del mundo, que es donde llega la cadena Red Records de la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no? Realmente es muy grande. De la cual hace parte el actual alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Cravella, y de la cual también hace parte el nuevo presidente Bolsonaro. Entonces, bueno, este es el entramado. Yo ahí, antes de empezar el programa les contaba que estas críticas que se hacen a la iglesia, bueno, generan muchas pasiones y generan muchas, pues porque eso es lo que genera la fe, distinto a lo que sería la discusión racional de la política. Y no es que la gente no tenga derecho a hacer política, lo que está en discusión es, me parece, con la utilización de elementos de la fe y de elementos integristas de religión y política muy peligrosos, y no solamente peligrosos hoy, han sido, y es parte de la discusión de las sociedades en todo el mundo, la separación de la iglesia de la política, porque eso, y del Estado, por supuesto, porque eso genera bastantes riesgos que incluso se combaten. O sea, hay disputas políticas en el mundo contra estados que utilizan la religión como parte de la política. Entonces, me parece que estamos esta es la discusión, no tanto si la gente tiene derecho o no. No, claro, eso está claro, digamos. A ser parte de las iglesias y de profesar la fe que quiera. Ahora, estos son los datos, esta es la realidad. Hay, por ejemplo, en Colombia hay 2 partidos que hoy tienen 8 bancas en el Senado, 8 bancas de 108, que no es menor, digamos, son 2 partidos, uno que se llama El Mira, que es de una iglesia, y otro que se llama Colombia Libre Justos. Cada uno tiene 4 senadores, y bueno, son partidos que se opusieron, por ejemplo, al acuerdo de paz, diciendo que en el acuerdo de paz entre el gobierno, entre el Estado colombiano y la insurgencia, se estaba negociando la familia, se permitía el aborto, bueno, es decir, conservadurismo, digamos. pero no, y con mucha mentira, digamos, de por medio, que esta fue otra de las características de la campaña en Brasil y de la campaña en Colombia de Duque, porque si bien Bolsonaro fue es el primer presidente que abiertamente se inscribe dentro de esta religión, además fue bautizado pastor y hay videos, ¿no? Sí. Del bautismo. Parte de la campaña, digamos. El presidente Duque fue respaldado por estos 2 partidos evangelistas que hoy están en el gobierno. La embajadora de Colombia en Francia es la líder de la iglesia de La Roca, ¿sí? Que es también una iglesia neopentecostal. Ellos están ya ahí metidos en Costa Rica. Estuvieron en el balotaje, un Alvarado, el que perdió el balotaje en Costa Rica también hace unos meses, bueno, era neopentecostal. Entonces están metidos en la política y con mucha fuerza. Es una alianza a la vista, digamos. Bueno, estamos hablando con Javier Calderón Castillo, vamos a hacer una breve pausa para extender un poco y después continuamos con algunas preguntas más que queremos hacerle. Podemos poner algo del Pastor Jiménez como para darle un marco.
Bueno, continuamos la entrevista con Javier Calderón Castillo, investigador del CELAC. Javier, queríamos preguntarte si nos podés desasnar o ampliar un poco sobre esta idea de estas iglesias, la idea del mal, ¿no? ¿Cómo utilizan esto para tomar adeptos? ¿Cómo lo ves? Bueno, el principio general de todas las religiones es el de prepararse para una vida posterior, ¿no? Que es lo que se llama ahí en sociología el mito de la predestinación. Como todas las religiones te promueven cómo vivir la vida terrenal para después vivir una vida en el más allá, o en el paraíso, o en el infierno, ¿no? Y ahí lo que está por medio es la idea del bien y del mal, ¿no? Entonces hay unos mandatos religiosos para decir que está bueno y que está malo, ¿no? Entonces, a partir de eso, estas iglesias han hecho énfasis en esta idea del mal y utilizan esta idea del mal como algunos problemas de época, incluso algunos avances sociales, culturales que hemos tenido como sociedad. Hay algunos males de época como la drogadicción, como el alcoholismo, como todos estos temas que son problemas de salud pública que los estados deberían asumir. Sí. La iglesia, estas iglesias les dan un tratamiento como un mal y lo resuelven presionando a quienes o consumen drogas o consumen alcohol, planteándoles que si no lo dejan de hacer, les espera en esta predestinación. En esta predestinación les espera pues el mal, es decir, no sé, el infierno, este imaginario de infierno, de purgatorio, ¿viste? Del Hades griego, ¿no? Bien, ese sería la consigna, que hoy parece o le puede parecer a uno algo sencillo, pero en realidad opera sobre la individualidad y la subjetividad con mucha fuerza, ¿no? Sí. Esta idea de me voy a morir, la muerte es inminente y después ¿qué viene? Claro. Entonces ahí opera muy fuertemente eso por un lado. Y lo que conversábamos hace un momento, opera desde la idea de la familia. Ellos, uno de los temas sobre los cuales han cabalgado fuertemente es en su lucha antifeminista, y fundamentalmente planteando que la liberación feminista o las luchas feministas lo que hacen es destruir el valor de la familia, y el valor de la familia no es otra cosa para ellos que el patriarcado, que la estructuración del papel de lo doméstico de las mujeres, y en lo doméstico el encargarse de que el esposo sea un buen esposo, de que el hijo sea un buen hijo, y ellos ofrecen en la comunidad, en esas comunidades religiosas, ofrecen esa posibilidad. Entonces invitan a las mujeres a que si sus maridos toman alcohol lo lleven, que ellos ahí en la iglesia se lo arreglan, o que si sus hijos están yéndose por el mal, también. Ahora, también este tema religioso de estructuración de estas iglesias lo trasladan a la política. Entonces, ¿qué vimos en las campañas electorales? El mal, en Colombia, el mal es la paz, y hay que votar en contra de la paz. El mal es el progresismo, hay que votar en contra del progresismo. El mal es el PT en Brasil, y ahí se acaba un poco la discusión política. Porque si la discusión racional que decías antes. Claro, ahí se acaba porque si estás equiparando esos valores religiosos que te llevan al infierno, y le estás diciendo, si tú votas por el PT, te vas para el infierno. Es una cuestión de fe, y contra eso... Y ahí se acaba cualquier discusión política. Se acaban los argumentos. Yo te quiero preguntar, Javier, que vos más o menos lo marcabas recién, esto de, vos hablás de células familiares que toman estos líderes carismáticos de las iglesias, y que
generan redes, que pueden ser redes de cooperación, redes de integración y demás. ¿A esto te referías cuando decías se coopta a la mujer para que ella, desde ahí arranca, digamos, arranca como algo chiquito para llevarlo a lo grande? ¿Sería así? Sí, yo creo que ellos utilizan esta idea de células y tienen partidos muy fuertes porque ubican a cada familia como un núcleo de su iglesia y como un núcleo político. Y a partir de eso irradian tanto sus planteamientos religiosos, seguramente cooptar nuevos feligreses y nuevos votantes, ¿no? Entonces hoy estas iglesias ven en sus feligreses nuevos adherentes a su religión y nuevos votantes. Estamos ante esa situación, claro, ¿no? Claro. Y es poderosa porque están utilizando esta idea de familia tradicional y esta idea, muy extendida, que también dejó en ciertos países la Iglesia Católica con algo de crisis que tiene, les dejó ese espacio de reproducción de lo familiar, del patriarcado, porque no es que la Iglesia Católica no piense distinto, digamos, lo que pasa es que abandonó ese trabajo ahí pastoral, comunitario, y está en una crisis, ¿no? Ustedes saben que parte del planteo de lo que sería hoy el Vaticano es recuperar buena parte de los feligreses en la región más católica del mundo, que es América Latina. Entonces ahí está en disputa la Iglesia Católica, tratando de recuperar los fieles, pero tratando de recuperar los fieles con esos principios de la familia, o sea, con los mismos valores, con lo cual estamos en una situación bastante complicada en América Latina, porque no estamos discutiendo, digamos, como en otros tiempos, la posibilidad de la emancipación social, o la emancipación, o la idea de pueblo, la idea de otras ideas que profesó la teología de la liberación, por ejemplo. Si no estamos discutiendo la idea de familia de la Iglesia Católica o la idea de familia de los evangelistas, que tienen algunas diferencias, pero vendrían a ser lo mismo, ¿no? Claro, la disputa entonces sería entre la derecha y la derecha. Ya no es, vos hablabas en los 70 teníamos el poder conservador de la Iglesia Católica contra una teología de la liberación. Y hoy por hoy es Iglesia Católica y Iglesia Evangélica, y las dos representan ideológicamente lo mismo. O sea que estamos rodeados, básicamente. Sí, es una situación difícil. Ahora, sobre todo cuando estas discusiones entran en el plano de la política, porque si se mantuvieran en el orden de lo privado, digamos, sí tendría repercusiones de orden social, de orden cultural, pero no tendrían repercusiones hoy tan complejas como de llevar estos planteamientos del bien y del mal al jefe de Estado, a un jefe de Estado, que lo empiece a desarrollar y lo empiece a operar. Entonces, hoy la neoconservadurización de la política en América Latina pasa por el traslado de principios católicos y de principios neopentecostales evangelistas a la doctrina de Estado. Clarísimo, Javier. Bueno, seguimos charlando con Javier Calderón Castillo. No sé si nos querés hablar un poquito de, que ya lo mencionaste a lo largo de esta charla, de cómo están estos partidos iglesia en el nuevo gobierno de Bolsonaro, ¿no? Cómo ayudaron. Sé que hay algo de esto de que Bolsonaro ganó mayormente por el tema de la inseguridad que hay en Brasil, y supongo que esta idea del mal que vos nos expusiste recién impactó fuerte entre los feligreses, y creo que es la mayor parte del electorado de este nuevo presidente. Claro, Bolsonaro sería el bien y la corrupción del PT sería el mal. Eso sería como el demonio que se busca, ¿no? Y cómo sacar ese demonio del camino. Además de esto que mencionábamos, de el problema que tienen con la inseguridad, ¿no? Claro. Sí, el tema, aquí hay muchos temas, muchas aristas, muchos tópicos para tocar. Yo, para empezar a desarrollar este tema, diría que según fuentes del propio Brasil,
el 23% de la población es neopentecostal, ¿no? Que estamos diciendo ya un buen número, digamos. Un cuarto de la población, casi. Un cuarto de la población. Y decíamos que había un electorado del 79%, ¿no? Más temprano en el programa. Así que impacta muchísimo. Entonces impacta muchísimo porque además, como ya lo hemos venido explicando, es una población cautiva electoralmente que no vas a poder convencer de algo distinto. No se va a mover. No se va a mover. Es un electorado fijo, es un electorado sólido que fue el piso de Bolsonaro siempre. Hace un año, cuando no se pensaba que Bolsonaro fuera presidente, sino que era como una especie de fenómeno, siempre mantuvo entre el 18 y el 20% de intención de voto. Y se explica por este número que yo estoy dando, ¿no? Ese era el piso. Mucha gente pensó que era el techo, entre esos yo debo confesarlo, yo pensé que ese era el techo de Bolsonaro hace un año en ese momento, pero realmente era el piso. Y era el piso por este número que yo estoy dando. Allá hay 3 partidos abiertamente neopentecostales: el Partido Republicano Brasileiro, el Partido Social Cristiano, y después hay otros partidos que vienen siendo ya cooptados por estos grupos, como el Partido de la República, el Partido Movimiento Democrático Brasileiro, algo del Partido Socialdemócrata Brasileiro, ya estaban relacionados con la bancada evangelista. Ya se le llamó desde hace tiempo la bancada evangelista, más o menos en la legislatura anterior, o sea que se modificó ahora en octubre. Tenían más o menos 100 legisladores, 100 parlamentarios, de un parlamento de 500 y algo, pero en ese caso es más grande que la bancada del PT, para que lo tengamos más para tener una idea. Para tener una idea. Y jugaron, para ser estrictos, ellos en una parte del gobierno de Lula lo acompañaron. Hace más o menos 16 años estuvieron al comienzo, algunas de estas bancadas acompañaron algunas medidas del gobierno de Lula, como la Bolsa Familia, bueno, algunas de estas medidas sociales las acompañaron, y después obviamente impidieron que se desarrollaran otras medidas progresistas, pero bueno, ellos estuvieron ahí, y claramente empezaron a tener se fueron derechizando y fueron tomando, digamos, este camino que termina o que se cierra con el triunfo de la presidencia de Bolsonaro. Jugaron muy fuertemente, pero su agenda, claro, tiene varios tópicos de orden general. En toda América Latina el tema de la inseguridad fue puesta como centro de la política, pero bueno, eso me parece que es más retórico que concreto. O sea, el tema del evangelismo, en realidad, y el papel de estas iglesias estuvo relacionado con este valor del odio, del temor, del miedo, más que de la inseguridad en términos de poder salir a la calle y caminar. Me parece que por más para el bien y el mal de lo que hablabas más bien de un temor en ese sentido espiritual, para llamarlo de alguna manera. Claro. Javier, para ir cerrando y agradeciéndote la visita, yo te quiero preguntar, ya marcamos el problema, lo analizamos, y ahora, no te voy a pedir una solución obviamente, pero digo, ¿cómo se puede contrarrestar esta hegemonía? Hay un desprecio por la igualdad, ¿no? Decís en tu artículo. ¿Es desde los partidos políticos promoviendo una igualdad, desde esta medida social de que estamos hablando? ¿Cómo se puede hacer para generar un ámbito, un vínculo que pueda darle pelea, digamos, a este conservadurismo, a esta cuestión del individualismo? ¿Cómo crees que se puede armar, digamos? Sí, la primera es me parece que hay que recuperar los estados para que sean garantes y mediadores de las necesidades de las comunidades, que le den respuestas no solamente asistenciales a la gente, sino también respuestas culturales, respuestas de otro orden, como por ejemplo estos temas de la atención al alcoholismo, a la drogadicción, a asuntos que hacen a la vida comunitaria y que generalmente los estados
fuertes o débiles soslayan como temas secundarios o que tienen que resolver otros. Me parece que tiene que ver con que los estados tienen que romper con la idea de que las ONGs, las iglesias o quien sea, son los encargados de resolver esos problemas. El Estado tiene que estar presente y resolver. Eso es uno de los puntos. Y después los movimientos populares y los partidos tienen que rever esta situación, los que no están de acuerdo con las iglesias evangélicas, y tienen que hacer piso territorial. Y piso territorial no solo con expectativas generalistas, yo te propongo un nuevo país, claro. ¿sí? Un marco romántico, Sí, digamos. No. Sino te propongo que te resuelvo también algunas cosas de ese orden ahí en lo comunitario, en lo territorial, pragmático, digamos, lo cotidiano. Lo cotidiano. Claro. Entonces, hoy me parece que vos lo ponías en algún sentido de la disputa hegemónica, pero la disputa hegemónica, o para decirlo, la disputa contrahegemónica, en este sentido de luchar contra las iglesias, implica trabajo territorial, implica desentrañar esas necesidades que no son materiales en todos los casos, y que hay que abordarlas, conversarlas, hacer. A mí me parece que hay muchas herramientas, entre esas la educación, la formación social, la cultura en general, que pueden entrar a disputar ese terreno. Hay mucho por hacer. Bueno, Javier, ¿querés contarnos dónde podemos leer otros artículos? O si querés decirnos alguna red social donde podamos seguirte. Bueno, nosotros, yo hago parte de un grupo de investigadores e investigadoras de toda América Latina que se llama el Centro Latinoamericano de Geopolítica. Nos pueden leer en celac.org, donde tenemos artículos diarios sobre diversos temas, de economía, de política, de cultura, bueno, que pretenden justamente hacer esto que estamos diciendo, poner en perspectiva y dar letra para la disputa cultural en toda la región. Y también, bueno, en Twitter me pueden buscar, o en Facebook, y ahí pueden conocer los trabajos que hacemos, no solamente los míos, sino los de todos mis compañeros y mis compañeras. Javier, nos dicen de la sala de control que se bajaron los lineamientos y que quieren ir a fundar una iglesia nueva. Si nos puedes dar una mano con el tema operacional. Por supuesto, sí. Buenísimo. Muchas gracias, Javier, por haber venido. No te alinees. Escucha al tercer mundo.